Al aire. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. De verdad, muchas gracias. Espero que se sigan cuidando. Se está registrando un repunte del COVID-19 en Costa Rica, en El Salvador y posiblemente, bueno, aquí navegamos sin brújula, no sabemos por dónde anda con certidumbre la situación. Por favor, les recomiendo que tomen sus providencias. Hoy vamos a conversar con una persona a la cual yo respeto mucho. Su nombre este encuentro, tenía rato de no verte y realmente me llena de satisfacción y orgullo tenerte por acá. Bienvenido. Igual, mi querido amigo, es un honor estar en tu programa. Bonifacio, hace una semana asistimos a la firma de una organización o plataforma que ha creado muchas expectativas en un amplio sector de la población nicaragüense. ¿Cuáles son tus comentarios sobre la lectura que vos haces de esta coalición nacional que fue firmada el 25 del mes pasado? Sí, yo he insistido mucho en diferentes artículos y en diferentes exposiciones y conferencias que he brindado sobre la necesidad de no repetir esquemas que corresponden al pasado. Una buena parte de la oposición trata de repetir el esquema de 1990 que correspondió a una coyuntura muy particular. Ahora tenemos otra coyuntura, una dictadura igual que en el 90, ¿verdad? Pero en este caso también muy desgastada, muy debilitada, y la tendencia es a que se impongan las tradiciones políticas. Si eso ocurrió en 1990, la unidad, entonces la unidad es la que nos va a dar la victoria. Yo discrepo un poco de esa posición porque me parece que lo que da la victoria es la política que se plantee al pueblo. En 1990 no fueron los 14 partidos los que le dieron la victoria a doña Violeta Chamorro, fue la política de ella de terminar con la guerra. Y con esa política central se ganó la mayoría de la población y la gente se desbordó, fue a votar masivamente y se logró el cambio. Voy a poner otro ejemplo. En 1996, Arnoldo Alemán, que era un pequeño partido, hizo una pequeña alianza con otros pequeños partidos que se llamó Alianza Liberal y su discurso antisandinista fue el que pegó en ese momento. Y en la boleta iban 27 partidos. Entonces no es la unidad la que va a producir una victoria democrática en Nicaragua, sino que es la política que levante la oposición. Ahora, la oposición debe agruparse, obviamente. Si entre más te agrupas, más fuerza podés llegar a tener. Pero no es el fetiche de la unidad lo que te va a dar la victoria. En este caso, yo siempre he planteado que se deben de organizar bloques políticos para lograr un punto esencial de cualquier cambio en Nicaragua, que son las reformas electorales. Si no hay reformas electorales, es muy difícil vencer el pesimismo y el abstencionismo que existe en Nicaragua. Y la gente no está así por casualidad. Han habido tantos fraudes electorales que la gente dice, bueno, de todas maneras no vale la pena votar porque siempre van a estar los mismos. Entonces, si no logramos involucrar a la mayor parte de la ciudadanía en ese proceso de cambio que debe existir, que son las reformas electorales y constitucionales, para democratizar el sistema y para que la gente tenga confianza en ir a votar, por más que se unan los partidos, al final no va a haber un resultado favorable. Pero entonces tu principal demanda es una promesa. Cuando me estás hablando de doña Violeta y del doctor Alemán, estamos hablando de personajes, estamos hablando de liderazgos que ya estaban definidos y que podían prometer digamos, hacer una promesa como la que vos describiste, pero en este caso no tenemos un líder visible. Los liderazgos todavía no han aflorado, me refiero en términos de candidaturas para un proceso electoral. Entonces, ¿cuál crees vos que sería esa promesa? Porque además el pueblo es el que está exigiendo dos palabras claves, inequívocas, a lo largo de los estallidos sociales de abril:
justicia y democracia. Sí, pero te quiero aclarar que en el caso de doña Violeta y de Arnoldo Alemán no tenías el problema de los fraudes, más bien había una alta credibilidad en el sistema electoral porque se demostró que con el voto se podían cambiar las cosas y si revisas cada una de estas votaciones el porcentaje anduvo por el 90 o el 80% de participación ciudadana, lo cual no presentaba ningún problema, pero en este caso tenemos un problema. Antes de elegir al candidato, al líder, al que pueda unificar al resto de la población contra la dictadura, tenemos un problema gravísimo que es la institucionalidad en el Consejo Supremo Electoral, que ha sido demolida, destruida por los pactos y por las reformas que ha hecho la dictadura, que le permiten el control y manipular los votos y manipular la decisión popular. Ahora bien, también he planteado primero la reforma electoral. Se pueden hacer bloques políticos para pelear la reforma electoral con todo. Ahí sí ahí nos tenemos que unir todos. Ahí no hay diferencia de ideología ni nada. Todos queremos un sistema democrático creíble a nivel electoral que permita que el voto se respete. Ahí es la unidad de todos. Se pueden hacer los bloques. Pero una vez que se logra la reforma electoral, entonces ya se perfilan los diferentes grupos políticos, porque los diferentes grupos políticos tienen diferentes concepciones, diferentes ideologías y diferentes planteamientos. ¿Cuál ha sido uno de los fracasos hasta ahorita de la oposición? Y a veces me critican por decirlo así abiertamente, es que no han tenido una política clara. Después de la masacre de abril y del aplastamiento de los tranques y de toda la represión que hemos venido soportando en este periodo, no ha habido un discurso claro de la ciudadanía que diga por aquí es el rumbo, por aquí nos vamos. Incluso ahorita con la pandemia no hubo una posición de la oposición en relación a cómo combatir la pandemia y cómo exigirle a la dictadura que cumpla con el deber, el Ministerio de Salud y todas las demás instituciones de atender a la gente y además de atender las necesidades económicas, porque las empresas están cerrando, hay mayor desempleo, los salarios están prácticamente congelados, hay un problema económico muy serio con el agua, con el pago de la luz, con el pago de los servicios públicos, y la oposición se queda callada esperando la salida electoral. Entonces vemos una diferenciación muy grande. Por un lado, la salida electoral allá en las nubes, y por otro, la realidad cotidiana que vive el pueblo. Entonces, mientras ocurran este tipo de fallas, la credibilidad de la oposición va a ser muy cuestionada, al grado tal que la última encuesta fue categórica en decir que el 70% de la población no se inclina por ninguna opción política. Eso significa un rechazo pasivo enorme de la población al rol que está desempeñando la oposición. Y cuando hablamos de crítica y mencionamos este tipo de crítica, no es para hacer leña del árbol caído, sino precisamente para componer las cosas y mejorarlas, porque estamos a tiempo, estamos a año y medio de la campaña electoral. Ok, precisamente porque estás hablando de los tiempos, algunos políticos consideran que el tiempo se ha agotado, por ejemplo, para pedir el adelanto de las elecciones y que ya dentro de 4 meses va a tener que emitirse un calendario electoral y eso metería en cintura a una serie de organizaciones políticas, sobre todo a la oposición. Ahora esta misma oposición se está definiendo, así lo dicen los hechos, en 2 bloques. Por un lado, la coalición nacional y por otro lado, C por L, ¿verdad?, que quiere liderar un bloque opositor al margen de la coalición nacional. Bueno, con independencia de cómo prosperen estos y los resultados que se obtengan, ¿vos crees conveniente que en efecto la tesis de las elecciones es la correcta en este momento? Es que ya no hay posibilidad de un adelanto de las elecciones. Me parece que la oposición abandonó esa consigna después del fracaso del diálogo del 2018. Medio la levantó un poco en el diálogo del 2019, pero cuando fracasó el diálogo del 2019 en marzo, abril, ya definitivamente quedó cerrada esa posibilidad. Hubo un reconocimiento tácito de que ya no se podía. Y si lo ven desde el punto de vista de la práctica, evidentemente que había muchos problemas. Hubiera sido un problema serio que si en ese momento Daniel Ortega convoca unas elecciones anticipadas 3-4 meses, agarra movida completamente la oposición. Entonces, como decía mi abuelita, no hay mal que por bien no venga. Ya que no se logró
las elecciones adelantadas, que era un clamor popular en el 2018, entonces ya tenemos que prepararnos para lo inevitable, que es el cambio que tiene que ocurrir en el 2021. Entonces, fíjate bien que entonces todo esto te da chance para la preparación. La preparación pasa primero por las reformas electorales, porque primero tenemos que, cuando vamos a un juego de béisbol o a un partido de fútbol, primero ves el campo, cómo está el referee, cómo están las barras, cómo está el público, y si vos ves que te van a linchar en ese partido de fútbol o de béisbol, sencillamente no participás. Yo no estoy llamando a no participar, yo digo que hay que pelear esas reformas electorales a como sea para tratar de encontrar una salida electoral que permita elecciones libres, honestas y transparentes y que el pueblo decida cómo cambiar este país. C por L dio hace 2 semanas la noticia, ¿verdad?, de que se retiraba del grupo que ha venido proponiendo las reformas electorales. Entonces eso está hablando claramente, pues, de una separación de 2 bloques opositores en contra de la dictadura. Con independencia de eso, esta reforma electoral que ustedes han venido planteando, ¿es realmente viable que sea comprada, entre comillas, por la dictadura? Es que yo creo que nosotros no tenemos que presentar reformas electorales al gusto de la dictadura. Lo que le tenemos que decir al pueblo de Nicaragua: miren, esto es lo que hay como sistema electoral, esto es una barbaridad, se le roban el voto a ustedes, necesitamos cambiar esto, porque si no nos permitieron la exigencia de elecciones adelantadas y la renuncia de la pareja presidencial en el 2018, y entonces nos están llevando a una salida constitucional, entonces lo que tenemos que pelear es que esto sea lo más democrático posible. Si lo logramos o no lo logramos, si logramos el 50, el 60, el 70, el 80%, va a depender de una serie de factores. Las presiones de la comunidad internacional, que ya existen, que la ciudadanía se apropie de la necesidad de la reforma, que es un tema muy sensible. La gente está de acuerdo en que se tienen que cambiar las cosas, se tienen que cambiar los magistrados, se tiene que democratizar el sistema, y evidentemente la dictadura, no creo yo que esté en una posición cómoda de querer hacerse el gato bravo cuando las presiones son tremendas y además el país se está destruyendo. Entonces me parece que hay una combinación de factores que permitiría una reforma electoral sustancial para que la población participe activamente en el próximo proceso electoral y definamos de una vez por todas la situación de Nicaragua. ¿Cuánto es el tiempo para eso, Bonifacio? Depende, es que las elecciones son en noviembre del 2021, ¿verdad? Yo planteé en uno de mis artículos que teníamos este semestre para hacer todas las reformas necesarias. ¿Qué significa? Se tiene que modificar la Constitución en algunos aspectos. Yo quisiera que se modificara en los aspectos centrales que planteamos el 12 de diciembre del 2021, pero por lo menos tiene que modificarse en los aspectos esenciales que permita que la reforma electoral, de la ley electoral, sea profunda. Por ejemplo, acordate que en en 1999, en el año 2000, cuando se dio en esos 2 años el pacto Alemán-Ortega, primero reformaron la Constitución y después hicieron la ley electoral. Entonces, quienes pretendan reformar la ley electoral sin tocar los aspectos constitucionales que han sido tocados también en estas últimas reformas constitucionales, vas a tener un cortocircuito entre la ley electoral y la Constitución. Entonces, ¿cuál es la salida en ese aspecto, sabiendo que el tiempo va de manera inexorable? Esto te lo pregunto por 2 razones. Uno, porque nadie cree, bueno, nadie, no quiero ser absoluto, porque un buen porcentaje de gente dice, bueno, primero existen voces que dicen, no queremos ir a el proceso electoral con Ortega. Esto entonces ya te está generando un poco de ruido alrededor de esta tesis de las elecciones. Cuando vos decís que se necesita la voluntad del dictador, la voluntad política del dictador para hacer las reformas suficientes que le den garantías al pueblo de Nicaragua para salir a votar el próximo año, entonces ahí es donde yo veo una trabazón, que es primero, en términos de ordenamiento, el número 1, número 2, número 3, los pasos que hay que seguir para esto. Y cuando te preguntaba,
Es decir, ¿cuándo es el tiempo para que Ortega realmente, después de habérsele doblado el brazo, para que le regrese al pueblo de Nicaragua sus derechos que él ha conculcado en materia electoral, se pueda determinar, bueno, ya tenemos un punto de arranque que lo marca una hora y una fecha establecida? ¿A eso me refiero? Bueno, sí, tenemos un círculo vicioso porque Ortega controla todo. Controla la Asamblea Nacional, tiene más del 60% de los diputados. Solo él puede hacer reforma de la ley electoral y solo él puede hacer reforma constitucional. Por eso, pero a ver, en el orden esto tendría que pasar por una negociación política. Es decir, ya está Ortega frente a las tablas, está acorralado, no le queda ninguna otra salida, está sancionada su familia, está sancionado su jefe de ejército, está sancionada toda la policía. ¿Qué quiere? ¿Más sanciones? Pues ya los suizos han hecho lo suyo, vendrán otras sanciones de mayor envergadura, de menor envergadura, pero vendrá la Carta Democrática, etcétera. Ajá, más a la pared. ¿Cuándo? Todo eso pasa por una negociación política, vos y yo lo sabemos perfectamente. Esa negociación política, ¿qué tiene que dar como resultados? Tiene que dar como resultado acuerdos sobre el tipo de reformas que se van a aprobar y se tienen que aprobar en la Asamblea Nacional. Si van a haber reformas constitucionales, qué aspecto de las reformas constitucionales y después la reforma a la ley electoral, que a mi juicio debe ser total. O sea, parchar una ley que fue la que sentó las bases del bipartidismo en Nicaragua y que permitió en última instancia el establecimiento de esta dictadura, es como que querrás parchar un techo que está absolutamente perforado. Entonces, tiene que haber algún tipo de negociación, algún tipo de acuerdo que diga, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Y creo que ahí juega un papel muy importante la ciudadanía que se apropia de esta reforma, porque tenemos que acabar con ese estilo de que las reformas se van a negociar en un grupito de especialistas. No, la reforma tiene que ser pública, que se diga, estamos planteando esto, queremos esto, y eso no se ha dicho. Eso es una falla muy grave, no se dice qué es lo que se quiere, porque dentro de la oposición vas a encontrar diferentes matices. Están los que no quieren nada con las elecciones, que por ejemplo Iniciativa por el Cambio, que tiene gente muy valiosa, y dicen no se puede nada, aquí hay crímenes de lesa humanidad, con este hombre no se puede absolutamente nada. Hay otros que dicen, bueno, como la situación es compleja, entonces vamos a hacer 5 puntos, 4 puntos nada más los aspectos centrales y con eso nos vamos. Creo yo que hay que romper con esa polarización interna y decirle al pueblo, esto es lo que queremos que se reforme. Ustedes deciden hasta cuándo, hasta dónde aguantamos esta reforma y si le vamos a dar el gusto a este dictador o no. Yo creo que con esa política amplia, clara hacia la gente va a entender cuál es la posición más sensata y cuál es la que va a garantizar que hayan elecciones libres en Nicaragua. ¿Y a eso a quién corresponde hacerlo? Bueno, tendría que corresponder a los diferentes grupos de oposición. ¿Qué es lo que ocurre? Que los grupos de oposición decidieron primero constituir una coalición un año y medio antes de las elecciones, en vez de decir esta coalición va a ser un bloque político para pelear por la reforma, por la libertad de los presos, por el restablecimiento de las libertades y esto, sino que incluyeron en el estatuto 2, 3 aspectos centrales sobre elección de candidatos, sobre la alianza electoral, y eso provocó un desbarajuste interno porque evidentemente se miraba toda una intención de dejar ya amarrado todo un año y medio antes. Y como te digo, con las reformas electorales vamos a saber quién es quién, porque el PLC está incluido en la coalición electoral y el PLC no quiere reformas profundas a la ley electoral. Entonces ahí yo sé que eso va a saltar tarde por los aires tarde o temprano. Entonces ese manejo que se hizo y esa campaña en los medios contra la Alianza Cívica, que la Alianza Cívica pidió tiempo porque quería reflexionar y hacer una consulta interna, y toda esa campaña que hubo de que la firmamos ya o no, todo eso causó mayor daño a la oposición de lo que vos te podés imaginar, porque la gente de repente ve una cosa y de repente ve otra. Pero lo peor de todo es que al final, con el artículo transitorio, yo he dicho, es una especie de ley marco, porque el artículo transitorio dice, todo lo que está ahí lo vamos a rediscutir. En pocas palabras, ¿está vigente a medias o no está vigente? Entonces, esas cosas yo las considero errores infantiles de la oposición. Ese afán desmedido de querer presentar que las cosas ya están bien, cuando lo que se requiere es ir avanzando con el discurso, con las propuestas, para que la gente diga, hombre, estos que están ahí, estos son los que van a cambiar el país, vale la pena.
¿Y qué es lo que ha ocurrido en todo este tiempo, en estos 2 años y medio? Que no han surgido verdaderamente nuevas fuerzas políticas, porque la Unidad Nacional Azul y Blanco, yo he peleado adentro enormemente para que se transforme en fuerza política y no quisieron. Y la Alianza Cívica tampoco quiso hacer un nuevo partido. Y entonces tenemos a las mismas momias de siempre, que son las que van a definir todo el panorama electoral. Y yo creo que la gente no se equivoca. Por eso es que la encuesta te dice que el 70% no se ubica con nadie. ¿Por qué? Porque no tienen confianza, hay desconfianza muy grande. Y entonces creo yo que todavía estamos a tiempo de construir una nueva fuerza política que realice un cambio democrático profundo en este país, que es lo que la gente anhela. Y entonces, para poder organizarlo, tenemos que hacer las reformas electorales. Todo vuelve al mismo punto de partida. ¿Por qué? Porque necesitamos reconquistar el derecho a decidir, que ese nos fue confiscado hace tiempo con los fraudes electorales. Bien, entremos un poquito, aunque solamente lo hemos perfilado por razones de tiempo, lo toral de estas reformas que han venido proponiendo y que en gran parte, en gran medida, son producto de tu autoría. Para ir dándole al pueblo herramientas de cómo debe ser esta reforma electoral. ¿Cuáles son los puntos, los aspectos más importantes por los cuales el pueblo de Nicaragua debe estar presente exigiendo una reforma electoral? Primero, la forma de elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Debemos de evitar que los partidos políticos, que son los que elaboran la lista de diputados y ya tienen electos los diputados en la Asamblea Nacional, sean los que elijan únicamente a los magistrados. Debe haber una consulta popular, una propuesta de la gente que diga: este es el listado de los precandidatos al Consejo Supremo Electoral, recibimos propuestas, recibimos críticas y además la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil postulen magistrados. A como está en la Constitución actual, solo los partidos políticos y los diputados y el presidente de la República pueden proponer magistrados. Ese es un aspecto sustancial, porque de lo contrario te pongo a mi amigo, te pongo a mi primo, a mi pariente, a mi sobrino, a mi suegro, y estos son los que van a terminar manejando lo mismo. Entonces cambias las personas, pero las instituciones siguen siendo igual. Segundo cambio importante, que los órganos electorales no se constituyan sin una consulta previa a la ciudadanía. ¿Qué significa? Que los consejos electorales departamentales, regionales y municipales, tiene que la ciudadanía de esos pueblos, de esos lugares, presentar propuestas para decir: no solamente van a ser los magistrados electos del Consejo Supremo Electoral quienes lo van a hacer, sino nosotros también en Muite los Bueyes, en Río San Juan, en Huihuilí, en Jinotega, en donde sea. Esta es la persona honesta que nosotros consideramos que debe ser miembro del Consejo Electoral regional o departamental. Obviamente la ley, dependiendo cómo quede reformada, le va a dar esas facultades a los magistrados del Consejo Supremo Electoral recién electos. Pero si vos te observás desde el primer punto que estamos planteando, cómo se eligen los magistrados del Consejo Supremo Electoral hacia abajo, tiene que ser democrático, tiene que ser con participación de la gente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en todos estos años? Que la gente está por un lado y los políticos por el otro, cocinando los puestos y decidiendo todo. Y eso tiene que terminar de una vez por todas. Si logramos esos dos aspectos centrales, vamos a tener una mayor inclusión y mayor entusiasmo de la ciudadanía para participar en los procesos electorales. Por ejemplo, las juntas receptoras de votos. Hasta ahorita, como está el bipartidismo, se reparten entre el partido del primero y del segundo lugar, entre el Frente Sandinista y el PLC, los presidentes de junta receptora de votos de manera alterna. Eso debe finalizar de una vez por todas. Debe de participar todas las fuerzas políticas y sobre todo en las juntas receptoras de votos los vecinos deben hacer propuestas de quién debe ser la persona honesta que sea el presidente de junta receptora de votos. Este es un aspecto sustancial, democrático, elemental. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se conoce en el barrio, en la circunscripción electoral y dice: fulano de tal tiene fama de esto, fulano de tal es así. En cambio aquel es serio, aquel es responsable, que aunque es sandinista o es liberal o es conservador, es una persona seria y no va a robarse los votos. Entonces toda esa participación despertaría un entusiasmo en la gente. Eso tiene que cambiar en relación a la parte del Consejo Supremo. Ahora bien, necesitamos construir nuevas fuerzas políticas, porque lo que tenemos es un bipartidismo. Aquí hay 15 partidos, pero solo 2 son los partidos centrales, los demás son de relleno.
Los demás existen porque la Corte Suprema se amparan en la Corte Suprema y al final de cuentas terminan ganando el amparo y mantienen la personalidad jurídica. Entonces, tenemos que terminar con el monopolio que existe de la presentación de candidatos. Deben de permitir constituirse nuevos partidos. Pero para constituir un nuevo partido necesitas por lo menos 900 personas ahorita. Y tener trabajo en todos los municipios. Necesitas ser un partido grande, pero entonces ahí hay un problema. Porque los partidos no siempre nacen grandes, a veces nacen pequeños, a veces puede ser solo Managua o 2 departamentos, 3 departamentos, y de repente su discurso pegó en una elección y se volvieron un partido nacional. Entonces, como está la ley electoral, no permite el crecimiento de los partidos pequeños, ni permite el surgimiento, porque si te corres te tiro y si te paras te mato. Te ponen requisitos tan fuertes que no los puedes completar, y cuando los completes te incluyen el 4% en la Constitución que al final de cuentas no todos los partidos lo pueden cumplir en una primera elección. Entonces, se debe permitir crear nuevas fuerzas políticas. La gente lo demanda. Pero no creamos que permitir crear nuevas fuerzas políticas es división. No. Al contrario, yo soy partidario de lo que decía el doctor Serrano Caldera, unidad en la diversidad. ¿Qué significa? Que surjan todas las fuerzas políticas que quieran surgir, y en el camino nos vamos arreglando y nos vamos poniendo de acuerdo sobre los temas centrales para presentar una batalla contra la dictadura. Pero te advierto, la dictadura ya no es como antes, ya no tiene el 35 ni el 40%. Ahora en las encuestas dice que tiene el 20%. Entonces ya todos estamos vamos llegando casi al mismo nivel. Ojo con eso, que es un fenómeno político nuevo que no lo teníamos. Porque siempre el pretexto de la unidad es que para poder derrotar el 40% del Frente Sandinista necesita llegar al 60%. Pero así como está el Frente Sandinista actualmente, con un 20%, que cuidado es menos, entonces ya casi todos nos estamos nivelando a nivel de fuerza. Pero volvamos al tema. La gente quiere nuevas fuerzas políticas y eso no es división. Que se constituyan y que hagan sus alianzas posteriormente. Pero cada quien conservando su independencia, conservando su perfil político, porque yo me puedo aliar con vos contra la dictadura, pero puede ser que mi partido tenga una posición diferente a la tuya en relación a la educación, a la juventud, a la agricultura, al problema de los trabajadores, al problema de las mujeres. Entonces, nos vamos a unir en este punto para democratizar el sistema, pero a la hora de la campaña electoral puede ser que yo me una con los que son partidos similares a mí, y entonces vamos a tener puntos de vista comunes. Entonces, tratar de meter a toda la oposición en un solo costal es una misión imposible y además condenada al fracaso. Entonces, necesitamos nuevas fuerzas políticas y que estas fuerzas políticas hagan los bloques necesarios de cara a las elecciones. Por dicha, estamos a 1 año y medio, o sea que hay chance de poder hacer todo ese proceso. Y hasta mitad del año que viene, ya unos 6 meses antes de noviembre, ya podemos hablar de alianzas electorales. Pero ¿qué te permite todo este proceso? Construir nuevas redes territoriales de las fuerzas políticas emergentes. Fíjate bien, los jóvenes fueron los que iniciaron esta lucha y están apartados, están ninguneados, les dieron una representación y a todos los metieron en un solo costal, pues, cuando hay diferentes grupos que tienen diferentes planteamientos. Ojo con los jóvenes, tienen diferentes planteamientos y a veces son interesantes las diferencias entre ellos, y no los puedes obligar a ir en un solo bloque cuando ellos deberían de haberse constituido como fuerzas políticas nuevas y no se les ha permitido ni quieren que se constituyan. Bonifacio, por razones de tiempo tengo que cortar esto, pero está sumamente interesante. Yo me comprometo de verdad a que sigamos con este tema quizás dentro de 2 semanas para que podamos brindarle instrumentos teóricos a nuestro pueblo para que ellos sepan, ¿verdad?, cómo se nos viene encima el calendario electoral y cuáles deben de ser las propuestas de las diferentes organizaciones opositoras en este momento a la dictadura de Daniel Ortega. Te agradezco tu tiempo y tu generosidad por haber estado con nosotros hoy. Hemos tenido a Bonifacio Miranda, abogado, analista político y uno de los principales promotores de la reforma electoral. Muchas gracias, Bonifacio. Muchas gracias a vos y a tu público. Y a ustedes, amigos televidentes, recuerden que mañana nos sintonizamos en esta misma plataforma. Pasen ustedes buenas tardes, buenas noches, buenos días.